Elizabeth González, ella es coordinadora de actividades judiciales con pueblos indígenas en la justicia de Chaco, un trabajo importantísimo de acceso a la justicia hacia nuestros pueblos originarios. Ella además es una mujer y la verdad es un gusto tenerla hoy en nuestro programa. Elizabeth, ¿cómo estás? Acá te saluda Zulema Enríquez. Hola, buenas tardes. Zulema Enrique, un gusto para mí salir a tu audiencia desde acá, de nuestro norte argentino. Elizabeth, decíamos lo importante que es el acceso a la justicia para nuestros pueblos originarios y estamos hablando de algo que es primordial, ¿no? Estamos hablando que en el 2011 una ley provincial incorporó al Código de Faltas de la provincia la figura del intérprete o traductor indígena para el Poder Judicial y en el 2015 recién se crea este registro especial de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, algo importantísimo porque se trata de intérpretes que son peritos que participan, ¿no?, en todas las causas de proceso, de denuncia o de demanda que involucre a las personas indígenas, y eso es algo que vos coordinás. ¿Eso está dentro del Poder Judicial de Chaco? Bueno, contanos de esta experiencia. Bueno, sí, realmente cuando hablamos de acceso a justicia, creo que una de las barreras fundamental para nuestro pueblo indígena es la barrera idiomática. Y en esto podemos decir, ¿no?, de que hemos superado un poco aquí en la provincia del Chaco con la figura del perito traductor intérprete. No fue fácil porque hay que también destacar que la figura de los peritos traductores en nuestro Poder Judicial del Chaco ha estado de siempre, pero lo que sí hay que destacar que ante tantas violaciones a derechos hacia nuestros pueblos indígenas, se dio una connotación muy fuerte y fue también a lo que fue la denuncia ante la Corte Interamericana, que fue el caso del NP, que esa joven niña no ha tenido, digamos, la figura del perito traductor e intérprete, y eso hace que la justicia se ponga, digamos, por esa condena internacional también. Esa condena internacional que ha hecho que se pueda tener aún más la forma de hacer visible que los pueblos indígenas tenemos ese derecho. Ahí yo llegué en Sabotalón y hasta acá yo voy a denunciar y lo voy a hacer en mi propia lengua. Y también a sabiendas de que en nuestra provincia del Chaco se reconoce en el 2010 como idioma oficial nuestras 3 lenguas indígenas. Qué Y importante, eso sí. Sí. Y eso también ha marcado, digamos, esto de poder hacer más masiva digamos, la incorporación. Nosotros después, cuando entramos como coordinación de pueblos, digo siempre nosotros porque cuando somos un pueblo indígena, hablamos de los pueblos indígenas, no es un trabajo personal, sino colectivo, ¿no?, de todas las voces que tenemos. Y a la incorporación de la figura de esta coordinación, nosotros en el 2015 se ha hecho un trabajo mucho más fuerte, ver la resolución, el Código Procesal Penal del Chaco, donde habla de la figura del perito, no solamente en el contexto de que se interprete o se traduzca, sino hasta en el contexto cultural, porque ese también hay que saber de que nuestros pueblos indígenas hemos sufrido tantas violaciones de derechos humanos, y en esto empezamos también a ver, porque antes teníamos un listado de peritos, antes de lo que fuera todo esto, porque en la Constitución establece la figura del perito, pero no había información, muy escasa la información, muy pocos eran quienes estaban, digamos, inscriptos, y además había que pagar como una cuota de arancel anual, y todo eso pudimos ir modificando desde la figura de la coordinación. Hoy contamos con más de 100 peritos traductores de las 3 lenguas, con Mocoit y Wichí.
Hoy los peritos traductores son remunerados como cualquier otro perito y también con una capacitación en lo que sería el lenguaje claro desde el Poder Judicial, poder también interpretar ciertas acciones, la conciencia colectiva y además también de los funcionarios judiciales. Porque eso también en principio recuerdo que no era fácil tener a otra persona, porque en todos los procesos, aún más en lo penal, era si no había un perito, la causa podía quedar como bajo nulidad. Ujú. Qué importante esto que estás remarcando, varias cosas. Primero, de que hay un listado oficial de registro de Sí, peritos traductores y que además para esto se concursa, se preparan y forman parte del Poder Judicial, ¿no? Como trabajadores internos y como trabajadores externos, pero quiero decir que hay una formación, que hay un concurso, que esto es accesible a cualquier traductor de las lenguas, que es tan importante porque Chaco también ha podido trabajar la educación intercultural, ¿no? En el ámbito escolar, digo, o en el ámbito áulico o lo bilingüe. Seguramente con sí, muchas críticas, porque seguramente falta mucho, digo, pero es una de las pocas claro, provincias que ha podido llevar adelante esto. claro, Y en este sí. sentido te pregunto, ¿cómo lo ven ustedes desde adentro de la justicia que sabemos? Primero que la lengua es poder, el lenguaje es poder, es el poder dar cuenta de lo que somos, que es cultura viva. Y por otro lado, ¿cómo se ha vivido esto en el Poder Judicial? Que sabemos que Bueno, es un lugar muy estricto, que es muy colonizante, que es muy abstracto, abstracto conservador. todo. Sí, pero ¿sabes qué? Lo maravilloso para mí fue cuando acepté el desafío de entrar, porque yo formaba parte de lo que era el Instituto del Aborigen Chaqueño, yo fui empleada, por cierto, también había transitado esta etapa de la como mujer indígena funcionaria dentro del Instituto del Aborigen Chaqueño. Ujú. Yo después concursé el cargo que estoy hoy como coordinadora, pero ¿sabes lo importante? Que en este momento nosotros contamos con 22 empleados judiciales de las tres lenguas, Claro. de las distintas circunscripciones donde hay mayor población de pueblo indígena. Entonces, ¿por qué quiero resaltarte esto? Porque la figura de los peritos son externos, están en un listado, se los convocan, pero en la hora cero, en la rapidez, cuando hay una situación, nosotros contamos con empleados judiciales y eso ha hecho mejorar muchísimo el poder hablar del acceso a la justicia cuando existe, por ejemplo, una violación, entonces no pueden convocar a un perito externo, pero de pronto tenemos la figura del empleado. Y eso nos ha hecho mejorar esa mejora de acceso a justicia para con nuestro pueblo indígena. Y seguimos apostando porque empezamos a llamar a concurso, estamos muy próximos a otro concurso para incorporar a 2 personas más como empleado de planta y con un cargo de auxiliar administrativo para que también nuestros pueblos indígenas sean parte realmente dando, digamos, vida a todo lo que nosotros tenemos muchas legislaciones aquí en el Chaco que tiene que ver con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pero hasta tanto, a mi manera de ver, era mucho más como folclorismo, porque muchas Claro. leyes, pero no había esta forma concreta de poder decir, sí, los pueblos indígenas somos parte de la agenda, hemos podido también alzar nuestras voces en los espacios como el Poder Judicial. Yo estoy realmente el trabajo que estamos desarrollando en el Poder Judicial, tengo que reconocer y dar este reconocimiento a los ministros, a quienes estuvieron, a quienes están, esa apertura de poder tener un diálogo directo con los propios ministros, quienes son la cabeza visible del Poder Judicial del Chaco. Hay un trabajo como el tema de juicio por jurado para los pueblos indígenas. Estamos muy próximos a desarrollar el primer juicio por jurado indígena, Mira. donde hay una incorporación o sea, vamos a tener hermanos indígenas juzgando a sus propios hermanos. Creo que los avances fue muy positivos y en esto tenemos que ser siempre, digamos,
reconocer el proceso y el avance, que todas las lágrimas, la muerte de muchos grandes líderes no es en vano. Hoy lo estamos transitando y queremos que esto permanezca, y en ese hablar de permanecer es poder también encontrar cuáles son las falencias, ir mejorando, y también, digamos, para nosotros todo es nuevo. Cuando hablamos siempre de las participaciones de los pueblos indígenas en el Poder Ejecutivo, por cierto, nosotros hemos tenido en Chaco al primer diputado indígena, pero sin embargo después fue, digamos, incorporándose más figuras. Hay un avance, pero las organizaciones en el Chaco, tenemos organizaciones que tienen personería jurídica, personalidad jurídica, no personería jurídica. Estos avances son positivos. ¿Por qué? Porque es la propia representación de los pueblos indígenas, nuestra propia forma de trabajo. Y vamos incidiendo, y también en las agendas vamos incidiendo de mejorar. Por ejemplo, en las primeras incorporaciones que hemos tenido como empleados de planta en el Poder Judicial, entraron como ordenanza, como maestranza. Y yo digo, siempre el indígena es maestranza. Exacto. Bueno, y hoy tenemos esta figura de que no. Contamos con una ayudante fiscal que es Huichí. Eso es algo nunca pensado. Huichí, que está en el gran impenetrable, decir, hay una hermana Huichí que es la que ayuda a la fiscal a intervenir en las cuestiones muy delicadas, y eso para mí es realmente un avance. Y también siempre apostando a que tengamos en un determinado momento, porque hoy tenemos abogados indígenas, a que hayan funcionarios indígenas, en este caso fiscales, jueces, bueno, y apostamos, ¿no? En la coordinación tengo la figura de un asesor que es un joven indígena que se ha recibido en nuestra universidad pública, y eso es lo que queremos, que nuestros hijos no pierdan la esencia de ser, teniendo un título, pero con esto, no legitimando los derechos de los pueblos indígenas, a no ser nunca más vulnerado, y que nunca más alguien tenga que ir a denunciar y digan, no le entendimos, no supe entender lo que querían, porque hasta las palabras que son palabras que muchas veces no entienden, prisión preventiva, estas palabras que no son comunes, creo que el común de la gente no lo entienden, y nosotros lo vamos traduciendo para que nuestros peritos tengan la calidad de poder trabajar coordinadamente en los procesos judiciales. Elizabeth, qué importante y qué trascendental, ¿no? Poder hablar que desde el ámbito de la justicia y desde el Poder Judicial haya perspectiva de los pueblos originarios, desde la interculturalidad, la pluriculturalidad, ¿no? La importancia. Por eso queríamos dialogar con vos, conocer más de este registro, de la propuesta, y ahora esto que nos contás de que pronto va a haber un jurado integrado por hermanos indígenas, porque hay otra mirada y otra perspectiva, ¿no? De la cultura, de la cosmogonía de los pueblos, que no es la occidental. No sé si nos querés agregar algo más de eso. Sí, me gustaría agregar, cerramos. Porque yo siempre digo que lo que uno manifiesta desde el corazón y sale por la boca se logra, y queremos, instamos también, ya estamos trabajando en ello, de poder trabajar también en una mediación intercultural, cultural, ya estamos trabajando en eso, ¿no? Para que también que no sea todo judicializado, sino que exista esta posibilidad de poder trabajar en una mediación. Yo creo que es necesario, porque muchas veces muchas cuestiones no ameritan que sean judicializadas. Así que ese es uno de los sueños que tenemos, trabajando en ello. Sí. Y bueno, para mí siempre una alegría contar de que estos avances es la plena participación de pueblos indígenas
Mocoit y Huichi. Yo creo que me faltan pocos años de poder retirarme, pero voy a tener la satisfacción muy grande de que tengo hoy empleados judiciales indígenas con una mirada intercultural. Claro. Y para comentarte y cerrar esta tarde, quería contarte que en el Chaco se había presentado del Poder Judicial, que es un proyecto para poder tener una plataforma, y nosotros como coordinación junto a Centro de Estudios Judiciales hemos de 200 proyectos, nuestro ha sido calificado para obtener el financiamiento de la plataforma. Bueno. Y hoy estamos trabajando en ello para poder tener la geolocalización, también poder tener como un glosario de las 3 lenguas indígenas, y también poder tener, por ejemplo, donde están asentados los números de contacto de todos los traductores e intérpretes de nuestras lenguas. Está en proceso, ahí está, pero es un avance para mí maravilloso, y haber defendido este proyecto en nuestra coordinación para mí es importante. Y esto también vamos a ir dando a conocer para que también estos avances, siempre nosotros somos noticia en todo lo negativo, pero hay cosas que hay que poner en claro de que esto está muy bueno. Los reconocimientos y las políticas llevadas adelante por nuestros propios hermanos y hermanas también. Antes de despedirte, queremos agradecer a Guillem Leiva, este hermano que nos ha permitido este contacto y siempre nos difunde todo el material que ustedes hacen, y sobre todo poder hacerte esta entrevista, y seguramente te estaremos llamando nuevamente. Muchas gracias por el tiempo, Elizabeth. Muchas gracias, y para mí es un placer contar un poquito quiénes somos los pueblos indígenas. Ñachek, muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto con Elizabeth González, ella es del pueblo Com, es la coordinadora de actividades judiciales con pueblos indígenas dentro del Poder Judicial en la Justicia de Chaco. Hermosa experiencia que ya lleva un par de años y que hace esto, ¿no? Que el acceso a la justicia se materialice realmente. Qué importante esto. Siempre queremos que estas políticas se repliquen, ¿no? en otras provincias, y qué importante cuando se lleva adelante, y qué orgullo cuando lo hacen nuestros propios hermanos y hermanas. Ya regresamos.